Bueno, vamos a hablar ya de la escuela de Chicago, ¿no? Hola, soy Manuel Mauricio Molina y en este video te hablaré acerca de la escuela de Chicago. Pues imagínate que en la segunda mitad del siglo XIX, Chicago era una ciudad de casas de 2 y 3 pisos construidas en madera. Estamos hablando de una época en la que la economía de Estados Unidos crecía rápidamente, pero que seguía todavía en desarrollo, porque gran parte del país estaba todavía en rezago y en pobreza, especialmente en las ciudades del occidente. Pero las ciudades ricas del oriente como Nueva York y Chicago progresaban rápidamente y todo iba muy bien hasta que en 1871 ocurrió un incendio que duró 2 días, mató 300 personas y acabó con 2/3 de la ciudad. Dicen las malas lenguas que el incendio fue ocasionado por una vaca que tumbó al piso una linterna en un granero, pero la verdad es que eso nunca se llegó a saber con certeza. Y es que ya te digo yo que les llovió sobre mojado allá en esa época, porque la ciudad estaba hecha de madera. Estaban también padeciendo la sequía del otoño y con los fuertes vientos que corrían se formó el escenario perfecto para un gran incendio. El caso es que cuando por fin lograron apagar el incendio, había que reconstruir la ciudad como fuera, porque más de 1/3 de sus habitantes se habían quedado en la calle. Y en esa época Chicago ya era una ciudad muy pero muy rica. Ya te digo yo que todavía hoy Chicago es la tercera ciudad con el mayor PIB de Estados Unidos, después de Nueva York y de Los Ángeles. Y además de ser una ciudad muy rica, recibió también donaciones de otras ciudades y de otros países para poder hacer frente a los desastres que había dejado el incendio. Entonces tenían la urgencia de volver a reconstruir la ciudad. Tenían también el suelo libre para hacerlo porque el fuego había arrasado con todo. Tenían todo el dinero necesario para poder reconstruirla y tenían también a los habitantes, a los comerciantes, a los políticos y a los empresarios afanados por reconstruir la ciudad. Entonces rápidamente se pusieron a la tarea de reconstruir Chicago. Make Chicago Great Again. Pero para volver a reconstruir la ciudad no podían cometer los mismos errores de antes. Entonces empezaron a mirar y a evaluar la manera de poder hacer los edificios más resistentes al fuego. Y así empezaron a utilizar materiales como el ladrillo, el metal y el vidrio en la construcción de los nuevos edificios y los nuevos proyectos que iban a formar parte de la nueva ciudad. Y también evaluaron la manera de hacer más eficientes y rápidos los procesos constructivos de esos proyectos, porque tenían mucho afán de construir rápido y tratar de parar así las pérdidas tan grandes que estaban teniendo a causa del incendio. Entonces, la escuela de Chicago es el término con el que se denominó y se designó a este grupo de edificios que fueron desarrollados y construidos luego del incendio con el propósito de reconstruir la ciudad. Y muchos autores se refirieron a la escuela de Chicago como un estilo arquitectónico, pero eso ha sido ampliamente revaluado ya, porque algunos críticos como H. Allen Brooks han señalado que estos edificios tienen estilos distintos y técnicas constructivas variopintas también, porque en esa época estaba en boga sobre todo el historicismo, el revisionismo histórico, el neoclasicismo, el Art Deco y muchos otros estilos que yo pues no sé, pero que sí se dieron de manera simultánea en esa época en Chicago y en otras ciudades de Estados Unidos. Y ya te digo yo que es tan grande y tan evidente la influencia de movimientos artísticos como el neoclasicismo en la escuela de Chicago, que incluso muchos edificios tienen las 3 partes que tiene una columna clásica. Y es que, por ejemplo, Adolf Loos participó en un concurso allá para desarrollar la sede de un periódico y participó con un proyecto que era un edificio en forma de columna clásica. Sí, era literalmente una columna clásica. Y es que en esa época el mundillo en general de la arquitectura estaba muy pendiente de las oportunidades que había en Chicago para desarrollar proyectos, porque por ejemplo para este concurso se presentaron 260 arquitectos de 32 países diferentes. Había dicho yo antes en otro video que los concursos de antes no son como los de ahora, pero no lo voy a volver a decir.
Y con toda esa cantidad de proyectos que se presentaron, ya te imaginarás la cantidad de trabajo que tuvo el jurado. Pero ese es otro tema. Pero volviendo con la escuela de Chicago, dejaron entonces de referirse a ella como un estilo arquitectónico y empezaron a utilizar el término estilo comercial para referirse a esos edificios. Y es que este movimiento significó un cambio total en la arquitectura de Chicago, porque con las estructuras metálicas que empezaron a desarrollarse, se pudieron hacer los edificios más altos y más ligeros, porque antes de eso los hacían con muros de carga, de mampostería o de piedra, y entre más alto era el edificio, más grueso tenía que ser el muro en la base, para que pudiera soportar el peso de todo lo que estaba encima. Entonces eso consumía demasiado espacio en los primeros niveles, y por supuesto afectaba mucho la rentabilidad de los proyectos. Y otra cosa que contribuyó mucho al desarrollo de los rascacielos en esa época es que ya estaban inventados los ascensores y ya era seguro usarlos. Entonces subir y bajar de un piso alto en un rascacielos ya no suponía ningún problema. Entonces todas estas cosas permitieron que los arquitectos pudieran desarrollar edificios más altos, más ligeros, con grandes ventanales en las fachadas, porque ya los muros de las fachadas no tenían esa función portante y también los liberaron de todos esos adornos y ornamentos que no eran necesarios. Entonces de ahí fue que salió la ventana de Chicago, que es un modelo de ventana que se estandarizó y que está conformado por 3 partes y que se convirtió en uno de los elementos más representativos de esa arquitectura. Y ya te digo yo que esa ventana la han replicado por todo el mundo después de que se la inventaron allá. Revisa las ventanas de tu casa. De pronto son ventanas de Chicago. Y si son ventanas de Chicago, dale like a este video. Entonces durante este periodo se desarrollaron edificios en altura con grandes ventanales que generalmente tenían fachadas con mampostería, generalmente terracota, a la vista. Y con motivos historicistas, neogóticos y neoclásicos. Y ya te digo yo que uno de los arquitectos más prolíficos en esa época fue precisamente Louis Sullivan, quien acuñó la frase de que la forma sigue a la función. Desarrolló multitud de edificios aplicando estos conceptos no solo en Chicago, sino en otras ciudades de Estados Unidos también. Y la influencia de Louis Sullivan es innegable sin duda, porque por ejemplo Frank Lloyd Wright empezó a trabajar con él cuando estaba iniciando su carrera y luego de que aprendió muchas cosas, se independizó, se inventó su propio estilo y siguió adelante. Y también desarrolló proyectos que son realmente unos hitos en la historia de la arquitectura. Pero eso ya es otra historia de la que seguramente hablaremos más adelante. Pero después de todo esto, llegó Mies van der Rohe a Chicago y siguió desarrollando edificios en altura y rascacielos. Pero entonces empezó a hacerlos con la estética modernista que traía de Europa. Porque recordemos que él venía de ser el último director que tuvo la Bauhaus, y es que todos los directores de la Bauhaus fueron arquitectos. Entonces se dejaron de lado todos estos conceptos del estilo neoclásico, neogótico, para empezar a desarrollar los conceptos de la modernidad. Y a los edificios que hicieron Mies van der Rohe y sus seguidores entre 1940 y 1970 les denominaron la Segunda Escuela de Chicago. Y estuvo caracterizada por la producción de edificios con líneas y volúmenes simples que desarrollaban y aplicaban los elementos y los preceptos de la arquitectura moderna. Entonces, a partir de esto, Chicago se convirtió en el epicentro del desarrollo de la arquitectura de esa época y fue una de las cunas de los desarrollos de rascacielos que han llegado incluso hasta nuestros días. Definitivamente, la escuela de Chicago es fascinante y maravillosa. ¿Qué opinas tú de la escuela de Chicago? Cuéntanoslo en los comentarios si quieres. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.